Estimados maestrantes, bienvenidos a la semana 3 de la asignatura Gobierno y Relaciones Internacionales, correspondiente a la maestría en Ciencia Política, mención en Políticas Públicas de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta semana trataremos todo lo correspondiente a la investigación para la paz y las relaciones internacionales. Cabe indicar que esta semana, la semana 3, revisaremos las etapas de la investigación para la paz, la violencia y la resolución de conflictos en las relaciones internacionales. Esta semana no tenemos actividades del componente de aprendizaje práctico experimental, pero sí en las actividades del componente de aprendizaje en contacto con el docente tendremos una conferencia de un docente invitado que les comentaré durante estos días, para que durante la hora de tutoría podamos desarrollar esta actividad. Para comenzar, quisiera realizar una pequeña introducción acerca de todo lo que tiene que ver con la investigación para la paz, cómo surge, cómo nace, ¿no es cierto? Podríamos decir que surge en la década de 1950 como respuesta a las consecuencias globales de la Segunda Guerra Mundial, en términos generales, ¿no es cierto? En una de las concepciones de la paz. La historia de las acciones bélicas tuvo como resultado la identificación de imágenes, símbolos y signos de paz. La reflexión sobre la guerra se extendía y con esto las aspiraciones de llegar a conseguir la paz en el mundo. Con esto se podría decir que la investigación para la paz está directamente relacionada con el concepto de la violencia y una de las señales más evidentes de esta han sido las guerras, los conflictos, la violencia extrema que han marcado la historia de la humanidad. Así, los vestigios de la guerra y las alternativas para evitarla son los puntos iniciales para la investigación para la paz en la búsqueda de la construcción de un mundo pacífico en el mundo. Otro aspecto importante que debemos abordar en este módulo es la consolidación de los métodos alternativos de resolución de conflictos en el mundo, los cuales están estrechamente relacionados con los... no solamente relacionados, sino más bien vinculados e influenciados por el movimiento ciudadano norteamericano a favor de los derechos civiles, ¿no es cierto? Este movimiento que llevó a amplios sectores de la sociedad estadounidense a cuestionar, entre muchas otras cosas, los métodos tradicionales autoritarios y punitivos de tratamiento del conflicto en ámbitos como el familiar, el escolar, el político, el empresarial, el judicial o el internacional. Dentro de las etapas de la investigación para la paz, entrando en tema, tenemos algunos antecedentes o hechos que pudieron conformar estas etapas de la investigación para la paz. En la primera etapa podríamos considerarla a los estudios sobre la guerra y el concepto de la paz negativa. Aproximadamente la década de los 40 y 50, con estudios anteriores de los años 20, del siglo XX surge el cimiento elemental en que se constituye el patrimonio científico de esta ciencia, que se ajusta al modelo de paz negativa, es decir, el que se entiende, donde se entiende a la paz como la ausencia de conflicto y violencia, ¿no es cierto? Se hace referencia a los estudios de autores históricos de los años 20 en el tema como Sorokin, Quincy Wright o Lewis Richardson, considerados los precursores de la investigación para la paz. En la segunda etapa, que podríamos señalarla como la paz positiva, la cooperación al desarrollo, el desarme y el refugio, y los refugiados, esta etapa comprende la década de 1950 y 1960, como antítesis a la etapa inicial correspondiente al periodo de la paz positiva, y siendo el momento de consolidación de la investigación para la paz, con una de las características principales de esta etapa, como es la aparición de la figura del investigador Johan Galtung y la Fundación Internacional Peace Research Institute de Oslo, Noruega. Este autor aporta a la comunidad científica con su concepto de violencia estructural, pasando la histórica clasificación de la paz romana, referida a la quietud y a la ausencia de conflictos, a la posibilidad de pensar que hay que entender las causas de la violencia que se derivan de las propias estructuras de la sociedad. La inclusión de este término crea nuevas posibilidades de análisis dentro del concepto de paz positiva, ¿no es cierto?
Otros temas incluyen en esta etapa sobre derechos civiles, humanos, luchas feministas y antidiscriminatorias. Entramos en una nueva etapa de los estudios de paz. Una tercera etapa podría identificarse como nuevos enfoques y realidades de la paz. Durante la finalización de los años 90, al final de la Guerra Fría, numerosos movimientos sociales impulsaron durante este periodo el desarrollo de investigación para la paz centrada en el desarme y el freno de la carrera armamentística. Existe un análisis por los conceptos de paz positiva y paz negativa como alternativa a la violencia estructural, y se generan nuevas discusiones sobre tipos de violencia, entre estos la cultural y simbólica. El autor Francisco Jiménez Bautista, de la Universidad de Granada en España, define esta etapa como la hibridación y estrategia de la investigación para la paz, entendiendo a la hibridación como un proceso a través del cual se comienzan a consolidar o conjugar las prácticas sociales para la paz. Descubrimos nuevos conceptos de paces y la investigación para la paz se va subespecializando, por lo que existen nuevos debates, planteamientos y categorías de análisis. En esta época se consolida el concepto de cultura de paz en todo el mundo, en el cual debería ser impulsado por los gobiernos y por la sociedad en general. Entrando al tema de la violencia, el último tema que vamos a tratar en esta pequeña introducción a resolución de conflictos en las relaciones internacionales, como se señaló con anterioridad, el aporte de Johan Galtung, imagínense que se dice que el 50% de la investigación para la paz de esta última época ha sido realizada por este investigador. Se imaginarán lo importante que es para la comunidad científica en los estudios de paz. Él realiza una definición de paz que debe ser estudiada desde su planteamiento a través del triángulo de la violencia, ¿no es cierto? Para Galtung, en 1985, la violencia está presente, indica que la violencia está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que la realización de sus funciones somáticas y mentales está por debajo de su realización potencial. Esto se puede entender como cuando no se cumplen las necesidades básicas de los seres humanos en la sociedad. En este triángulo de Johan Galtung podemos encontrar tres aristas de la violencia. Una violencia directa, que es una violencia visible, obviamente, que se puede manifestar a través del homicidio, el robo, el insulto, el golpe, ¿no es cierto? Una violencia estructural que viene desde las estructuras y sistemas injustos, desiguales, inequitativos. Y una violencia cultural que se puede mezclar con la simbólica, que tiene que ver con actitudes, prejuicios, estereotipos, percepciones, valores, antivalores, ¿no es cierto?, que pueden desarrollarse en una sociedad. Y estos tres tipos de violencia, y estos dos últimos, la violencia cultural simbólica y la violencia estructural, que son menos visibles, junto con la violencia directa, se constituyen en este triángulo de la violencia de Johan Galtung. Espero que esta información les haya sido de valor. Muchas gracias por la atención. Será hasta una próxima oportunidad, hasta la próxima semana. Revisen por favor las lecturas correspondientes a los temas señalados. Los veo en la tutoría y hasta pronto. Muchísimas gracias.